Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos aquí para compartir una vez más la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a invitar para que hagamos una oración en esta noche. Padre, muchas gracias por esta bendición, por este privilegio, Señor, el cual es una bendición grande poder compartir tu palabra. Señor, gracias por tomarnos en cuenta para predicar, para hablar, Señor, el mensaje de paz. Y te ruego, Señor, que en tanto que yo estoy hablando tu palabra, tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas, esté, Señor, trayendo paz al espíritu, y del espíritu que pase al alma, Señor, y del alma, Señor, se traslade a todos nuestros miembros. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de un avivamiento de paz. Y yo creo firmemente que el Señor dio una promesa de un avivamiento de paz. Y eso está en Ageo capítulo 2, verso 9, donde el Señor dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, dijo el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dijo el Señor de los ejércitos. Entonces, ahí encontramos, hermanos, una promesa que en la casa postrera el Señor iba a traer paz, la paz verdadera, la paz genuina, la paz que viene del Señor. Y vamos a ver qué significa entonces la palabra paz, hermanos. La palabra paz encontramos en el diccionario Strong, la palabra paz que viene del vocablo shalom y que significa seguro, bien, feliz, bienestar, salud, prosperidad, amigo, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, propicio, salvo, victorioso, tranquilo, armonía. Estas palabras son sinónimas, o bien se ocupan como sinónimos en el hebreo, de manera, hermanos, que encontramos pues que una persona que tiene paz está segura. Una persona que tiene paz tiene armonía, está tranquilo, está en victoria. Una persona que tiene paz, hermanos, es victorioso. Entonces, hablábamos acerca de la paz surgida de la cruz. Pero entiéndase esto, hermanos, de surgida de la cruz, no literalmente del símbolo de la cruz, sino de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Por eso puse, ¿verdad?, aquí esta imagen, pero entiéndase, hermanos, que estamos hablando de los sufrimientos de Cristo. De los sufrimientos de Cristo, dice la Biblia, que Él pagó con su sangre, con su vida, por nuestra paz. Por eso dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, con su sacrificio, con sus sufrimientos, el Señor pagó nuestra paz. Primero, la paz con Dios. Segundo, la paz con nosotros mismos. Tercero, la paz en nosotros, que es muy diferente. La paz en casa o en la familia. Hoy vamos a estar tratando la paz en la iglesia, con los hermanos. También la paz con los que nos rodean, eso va a ser mañana. La paz con los enemigos. Entonces, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, comienza a evolucionar la paz en nuestra vida. En ese sentido, hermanos, que estamos hablando en estos momentos. Por ejemplo, la paz empieza a evolucionar. Primero, paz con Dios. Después que tenemos
mire, antes de que conociéramos al Señor, nosotros no teníamos paz con Dios y no teníamos paz con nadie. En lo personal, yo salía de la casa y en la calle tenía muchos problemas. Y yo decía, no, es que me buscan pleito, es que se me quedan viendo. Y claro, como yo no tenía paz en mi corazón, entonces tenía problemas con todo el mundo. Y llegaba a la casa y también tenía problemas con mis padres, problemas con mis hermanos, problemas con todo el mundo, problemas en la escuela. Entonces, la paz con Dios va a traer paz con nosotros mismos. Vamos a dejar de culparnos, vamos a dejar de estarnos pues flagelando, y vamos a estar aceptando que Jesucristo pagó el precio por nosotros, por nuestra paz. La otra paz es la paz en nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que aunque vengan luchas, pruebas, nosotros podremos tener tranquilidad, bienestar en el Señor. Paz en la familia. Si nosotros tenemos paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz en nosotros, tendremos paz en la familia. También, hermanos, si tenemos paz en la familia, entonces tendremos paz en la iglesia. La gente que hace más problemas en las iglesias son las personas que no tienen paz consigo mismos, no tienen paz en ellos mismos, no tienen paz en su familia, y llegan a hacer problemas en la iglesia. De manera que cuando tenemos paz en la familia, en la iglesia, vamos a tener paz con los demás. Vamos a tener, hermanos, paz en el trabajo, paz en la sociedad. Y también dice la Biblia que aún con los enemigos tendremos paz. Por eso puse allá paz con los enemigos. Entonces hoy vamos a hablar, hermanos, de la paz en la iglesia, la paz entre los hermanos. El Señor desea que tengamos paz integral. David, hermanos, envió a uno de sus mensajeros, a Nabal, que la palabra Nabal significa insensato, pero dice la Biblia que David le envió bendiciones a Nabal, y esas bendiciones pues se traducían en paz. Por eso dice 1 Samuel 25:6, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Entonces, hermano, basado en este verso, puedo decir, ¿verdad?, que estos 7 pasos o 7 puntos de la paz son una evolución, hermanos, una evolución de la paz en nosotros. Debemos evolucionar. Si tenemos paz con Dios, entonces tendremos paz con nosotros mismos, tendremos paz en nosotros, tendremos paz en nuestra casa, tendremos paz en la iglesia, tendremos paz con los demás o con los que están a nuestro alrededor, vecinos, etcétera, y tendremos paz aún con aquellos que nos odian. Entonces, veamos algunas de las promesas que el Señor le da a la iglesia. Isaías capítulo 32, verso 18 dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces aquí hay una promesa que el pueblo del Señor va a vivir, va a morar, va a habitar en moradas de paz, en un estado de paz, hermano, de bienestar, de tranquilidad, de donde va a haber paz en todo momento y en todo lugar y hacia todas las direcciones. Entonces,
Ezequiel 37:26 dice: y haré con ellos pacto de paz. Entonces, hermanos, la paz que el Señor da viene incluida dentro del pacto. Haré con ellos un pacto de paz. Y ese pacto es perpetuo, no es un pacto de paz por un año, por 2 meses, por 3 años, sino que es un pacto perpetuo. Quiere decir entonces que la paz que el Señor da es una paz permanente. Y dice: haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Fíjese qué interesante es la paz, hermano, porque tener un pacto de paz para nosotros es indispensable. Es necesario que lo entendamos y que lo creamos, porque es un pacto permanente con nosotros. Y cuando ese pacto de paz permanece en nosotros y nosotros permanecemos en ese pacto, entonces el Señor nos afirma, nos establece y comienza a multiplicarnos. Yo le he dicho al Señor: yo quiero multiplicarme, yo quiero que la iglesia crezca, pero si la iglesia no tiene paz en su hogar, si no tenemos paz en la iglesia, ¿para qué quiero gente que venga a la iglesia si no va a encontrar, ¿verdad? Un pueblo que viva en paz, que sepa lo que es la paz de Dios. Entonces necesitamos tomarnos de ese pacto de paz de manera permanente para que seamos establecidos y podamos multiplicarnos y el Señor ponga su santuario entre nosotros para siempre. Entonces, hermanos, mire, Ageo 2:9 dice: la grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Es en la iglesia, hermanos, donde nosotros podemos aprender, ser ministrados, ser discipulados en la paz. Porque, hermanos, mire, la Biblia dice que hierro con hierro se aguza o se afila. Es importante, hermanos, que los hermanos, ¿verdad?, a veces tengamos fricciones, es necesario. Aparte de que ahí se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son, también ahí, hermanos, nos vamos puliendo, nos vamos afilando. Es como las piedras, ¿verdad?, que en el golpearse unas con otras se van dando forma en el camino. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que es en el templo, es en el escenario iglesia, hermanos, o en el templo, en la iglesia, en la congregación, donde nosotros vamos a aprender y vamos a ser ministrados en la paz de Dios. Lucas 2:26 nos habla, hermanos, acerca de Simón, un anciano. Dice la Biblia que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al príncipe de paz. Entonces, este Simón, hermanos, se le había revelado, se le había dicho de parte del Señor que él no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. Y el ungido del Señor es Jesucristo, y Jesucristo es el príncipe de paz. De manera, hermanos, que dice el verso 27: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Este hombre tuvo paz. ¿Dónde tuvo paz? En el templo. En el templo fue donde tuvo la revelación, o donde tuvo, hermanos, el encuentro con el Señor, con el príncipe de paz.
con el que da la paz. De manera, hermanos, que aquí encontramos pues que este hombre dijo, ahora sí ya puedo morir en paz. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos tener un encuentro con el príncipe de paz en su casa. Hechos capítulo 9, verso 31, nos habla de que la iglesia, hermanos, tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero esa paz a la que se refiere aquí, hermanos, es una paz en donde había ausencia de conflictos, donde no había problemas. Eran bien recibidos, incluso eran bien vistos. Pero esa paz no fue permanente. Ahora, dice que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, aquí yo quiero aplicarlo, hermanos, cómo es que las iglesias van a crecer, van a ser edificadas cuando tengamos paz. Dice, repito, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice que en esa paz eran edificadas. Si hay paz, creceremos espiritualmente. Si hay paz, la iglesia va a ser edificada. Si hay paz, andaremos en el temor de Dios. Si hay paz, hermanos, vamos a ser acrecentados y fortalecidos por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Entonces, San Juan capítulo 17, verso 21, encontramos, hermanos, que el Señor hizo una oración por su pueblo, por su iglesia, por sus discípulos, en la que estamos nosotros también tomados en cuenta. Dice la Biblia en San Juan 17, 21, que el Señor oraba de esta manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, el Señor está hablando de la unidad, está pidiendo que su pueblo sea uno, pero para que su pueblo esté unido debe haber paz. Es un vínculo. La paz, hermanos, es un vínculo, es lo que nos une. Fíjese cómo nos dice acá que la paz promueve la unidad en la iglesia. Efesios 4:1 dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo deben vivir los que son llamados a formar parte del pueblo de Dios? Dice Efesios 4:2: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Y dice, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo nos da la paz, nos da la unidad, pero debemos vivir en paz para no perderla. Esa paz, esa unidad hay que cuidarla. Y se cuida con el vínculo de la paz. De esa manera vamos a estar, hermanos, permanentemente vinculados, relacionados, unidos. Pero hay que vivir en paz, y aquí están los consejos que dice la palabra del Señor. Ahora, el Señor dice que la unidad es importante, hermanos. Mateo 18:19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense la unidad, hermanos, es importante. Por eso es importante mantener la paz. Un matrimonio que no tiene paz y que dice, bueno, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, vamos a ponernos de acuerdo. Se ponen de acuerdo, pero no hay paz. Tal vez esa oración no tenga mucho resultado.
Pero si hay paz entre ambos, si hay paz en el matrimonio, entonces, hermanos, ese acuerdo va a tener fruto. Mire lo que dice la Biblia en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermano, usted no puede andar junto. Usted no puede ser parte de una congregación con la que no está de acuerdo. La Biblia en Dios habla hoy, en la versión 2002 dice, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Y en ese acuerdo hay paz. No, alguien que no está de acuerdo con algo dentro de una congregación, hermanos, va a andar inconforme, no va a tener paz, no va a estar en armonía. Y eso, hermanos, lo podemos ver aquí en Filipenses 4:2, que el apóstol Pablo le dice a 12 hermanos de la iglesia, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia, hermanos, significa buen viaje, y Síntique significa accidente. Mire qué tremendo. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Alguien quiere tener un buen viaje, un buen trayecto, o llegar a un buen destino, mientras que el otro, hermanos, va a estar provocando accidentes, problemas. Es como aquella pareja que se subieron en una bicicleta de 2 sillines que tenía doble pedal, y en la parte de adelante iba el marido y atrás iba la mujer también pedaleando y tomada del manubrio, de manera que llegaron a una cuesta hacia arriba, iban a subir una colina, y entonces el hombre y la mujer empezaron a forzarse, pero hubo un momento en que el hombre, hermanos, empezó a sentir el cansancio, ya no soportaba, pero le puso todos los kilos, le echó ganas, al grado que llegó hasta la cumbre, llegó a lo alto de la colina. Y cuando llegó a lo alto de la colina, sacó su pañuelo y se secó. Y dice, por fin logramos llegar a la cima. Y entonces la mujer se baja y dice, sí, y eso que yo venía frenando. Imagínense, hermano, un matrimonio así, o en una iglesia donde el pastor está predicando algo y los hermanos o las hermanas frenando, haciendo otra cosa, impidiendo el avance de la congregación, hermano, porque mire, cuando usted no está de acuerdo con lo que se predica, con lo que se enseña, o sea, no me refiero a que si usted dice amén, sino que lo que se predica en el templo, usted lo haga en su casa, lo practique en su comunidad, lo haga en su familia. Si no va de acuerdo su vida con lo que se predica en el templo, entonces usted, ¿verdad? El pastor puede decir, yo quiero que esta iglesia tenga un buen viaje y llegue a un buen destino. Y usted puede ser como Síntique, que es la que va metiendo el pie o el que va metiendo el pie. Pero el apóstol Pablo les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, que vivan en armonía en el Señor. Recuerde que paz significa armonía. Le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo modo de pensar en el Señor. Entonces, hermanos míos, de esa manera se procura la paz. Siempre, ¿verdad? La Biblia dice que es necesario que vengan pruebas dentro de la iglesia, que vengan tropiezos dentro de la iglesia. Dice la Biblia que hubieron discusiones entre los discípulos. San Lucas 9:46, ¿sabe cuál era el pleito, la discusión, lo que estaba quitándole la paz a los discípulos?
Ellos querían ver quién era el más importante. Hermanos, en cierta ocasión, dice Lucas 9:46 en la traducción lenguaje actual, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Hermanos, ese es un problema en muchas iglesias. Hay gente que dice, no, yo he dado más diezmos que los demás. No. Yo di dinero para que pusieran el techo. No. Yo predico. No. Y así, hermanos, empiezan a haber diferencias, ¿verdad? Y algunos hasta se creen quizá más importantes su trabajo que el del ministro que el Señor puso ahí. Entonces dice que en cierta ocasión los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él, y les dijo, si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. Y luego dice, el más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Les está diciendo, un niño es importante en el reino de Dios. Es el más o son los más importantes en el reino de Dios. Y ustedes tienen que ser como niños, humildes. Tienen que dejarse enseñar, porque un niño se deja enseñar. Eso es humildad. Un niño perdona. Eso tiene que ver con la humildad. Un niño ama sinceramente. Un niño no envidia. Un niño dice la verdad. Hermanos, en los niños hay muchas características, ¿verdad? Pero aquí lo que el Señor está diciendo, el más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Así que ninguno de nosotros quiera ser, ¿verdad?, el más importante, sino sea el más humilde. Y si eres el más humilde, el Señor te va a poner en lo más alto. Pero hay que guardar la humildad, hermanos, ayuda para mantener la paz. San Lucas 22:24 dice que tuvieron otro altercado, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Dice en San Lucas 22:24 y 25, Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman así benefactores. Pero dice el verso 26, no sea así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, como el más pequeño. Así que, hermanos, el mayor debe comportarse como el menor. Eso habla de humildad y eso trae paz en la iglesia. Y el que manda como el que sirve. Entonces, hermanos, porque de alguna manera tener autoridad, hermanos, nos da una gran responsabilidad de servir. San Lucas 22:27 dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Es una pregunta. Y la respuesta dice, ¿no lo es el que está sentado a la mesa? Es otra pregunta. Sin embargo, dice, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Es decir, entre todos los que están aquí, yo estoy sirviendo. Y yo soy el más importante entre ustedes. Pero por ser el más importante, estaba sirviendo. Entonces, hermanos, el servicio promueve la paz. La humildad
promueve la paz en la iglesia. De manera, mis hermanos, que el Señor nos llamó a vivir en paz. El Señor nos llamó a congregarnos y hermanos, ser humildes, amarnos unos a otros, perdonarnos. Sí va a haber fricciones, pero hermanos, ahí es donde nosotros vamos a aprender a perdonar y a pedir perdón. Dice la Biblia que si alguno va a ofrecer su ofrenda y ahí en el altar se acuerda que tiene algo contra su hermano o su hermano tiene algo contra él, entonces dice, ve, reconcíliate primero, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve y reconcíliate primero y luego vienes y la presentas y la ofrenda te será aceptada. Entonces, puede ser que en algún momento, mis amados hermanos, nosotros estemos cooperando en una congregación, pero no estemos ofrendando ni diezmando. Si tenemos diferencias con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, en la casa, en el hogar, con el esposo, con la esposa. Dice la Biblia, hermanos, que los varones de Israel llegaban en Malaquías capítulo 2 o 3, parece que es, llegaban y presentaban sus sacrificios. Y el Señor les dijo, no voy a oír sus oraciones, ni voy a recibir más sus sacrificios, porque sus esposas han venido al altar. Y aquí ante el altar han llorado, han derramado lágrimas, porque ustedes las maltratan. Y porque ustedes son infieles. Y eso lo dice la Biblia, hermano. Que el marido debe tratar bien a su mujer, amarla como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces tiene que haber paz. Si hay paz en el hogar, esa paz la traeremos también a la iglesia. Es como un círculo virtuoso, hermano. Usted viene a la iglesia y el Señor le ministra paz. Le ministra la paz que usted necesita. Luego llega a su casa y practica esa paz. La comparte esa paz. Y luego viene a la iglesia y esa paz, hermanos, sigue fluyendo, trayendo bendiciones en abundancia. Así que yo le invito, mi amado hermano, para que usted y yo hagamos lo posible por vivir en paz y porque en la iglesia podamos crear una atmósfera de paz. La paz que el Señor da es una paz verdadera. Yo le invito pues para que oremos por la paz de Jerusalén. En este caso, del Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, gracias. Yo te ruego que esta palabra sea de edificación, sea de bendición, Señor, y llegue al espíritu a donde debe llegar, Señor, y haga lo que tiene que hacer conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, pues les quiero invitar para el día de mañana para que siempre se me pierde el puntero, para que podamos continuar, ¿verdad? Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de la paz, pero la paz con los demás y aún con nuestros enemigos. Así que pues les esperamos con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos.